antes de este conversatorio que vamos a realizar con la psicóloga clínica Emile Blondet, que en breve les voy a presentar. El tema de hoy es cómo cuidar nuestros vínculos en tiempos difíciles. Quiero iniciar este encuentro, este conversatorio, comentándoles que nosotros, Armonía, Psicología y Bienestar Integral, promueve el equilibrio entre cuerpo y mente. Nos es sumamente importante trabajar todas las dimensiones en la medida que el ser humano pueda establecerse de una manera correcta, adecuada y relacionalmente afectiva con las demás personas. Tenemos especialistas en nutrición, en yoga y psicoterapeutas que realizan acompañamiento psicológico por el momento online. Como les dije, nuestra expositora es una gran profesional, es Emile Blondet, psicóloga clínica de la Universidad Ricardo Palma, y es colegiada y habilitada por el Colegio de Psicólogos del Perú. Es especialista en psicoterapia clínica con formación psicodinámica. Quien les habla es Rocío Martans, también psicóloga clínica y psicoterapeuta por la Universidad Ricardo Palma, también colegiada y habilitada por el Colegio de Psicólogos del Perú. Tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Evidentemente, la pandemia, en combinación con la política, ha sido una etapa muy convulsionada que a todos nos ha puesto en un estado, tal vez, de alteración o al menos de inconformidad o de incertidumbre que puede generar diversas consecuencias. Y justamente en un momento, Emil nos va a explicar cómo podemos cuidarnos y cómo podemos usar las mejores herramientas para cuidar a nuestros familiares, sobre todo a la gente con la que convivimos, que es lo más importante. Emil tiene una formación psicodinámica y justamente el vínculo, según Pichon Riviere, que es un psicólogo psicodinámico, nos dice que el vínculo, o el término del vínculo, el concepto, es la forma en que una persona se relaciona con los demás y, sobre todo, cuidando esta relación de una manera lo más afable posible. Bienvenido, Emil, a este encuentro de Armonía, Psicología y Bienestar Integral. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos los que están presentes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Como bien mencionaba Rocío, esta pandemia, esta coyuntura política nos ha traído una serie de emociones que pueden resultarnos muy desagradables, ¿no? Si de por sí con la pandemia entramos a un estado de preocupación constante, de miedo a enfermarnos, a raíz de la pandemia muchas personas han perdido sus trabajos, hay personas que han tenido pérdidas más fuertes, han perdido seres queridos, ¿no? Entonces se ha entrado a eh, una etapa que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? En la que nos encontramos constantemente bajo estrés, ¿no? Entonces, eso de un lado de la pandemia. Luego de la pandemia, en plena pandemia, hemos tenido una coyuntura política muy turbulenta, muy conflictuada, ¿no? Entonces, si ya teníamos una amenaza real afuera, ya sentíamos una amenaza, ya vivíamos una amenaza, ahora empezó otra amenaza, una situación que muchas personas han percibido como una amenaza. Y efectivamente, ¿no? Em, Se ha tratado tanta información, se ha difundido tanta información, se ha difundido tantas noticias que han movido dentro de las personas, han removido dentro de las personas estas emociones que ya habían estado experimentando, ¿no? Y las ha sacudido más, ¿no? Las ha convulsionado más. ¿Sí? Cabe decir que todas estas emociones son perfectamente comprensibles y naturales frente a una situación que nunca en la vida nos íbamos a imaginar que iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué ha generado
primero la pandemia y encima la coyuntura política, toda esta etapa de preelecciones, durante el conteo para definir presidente, todo esto, ¿cómo nos ha afectado? Pues nos ha generado angustia, incertidumbre, al que menos, ¿no? Ansiedad, estrés, inestabilidad. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿No? ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿No? Eh, Muchas personas han caído en el desempleo, como les comentaba, muchas personas han perdido seres queridos, ¿no? Y además, por la pandemia entramos a una etapa de aislamiento social, ¿no? Que eso ha golpeado fuertemente a muchas personas, ¿no? Es encontrarse solo, sin la rutina de antes, sin el contacto de antes con otras personas, ya sea por trabajo o por amistad, ¿no? Ha desencadenado en muchas personas por primera vez en sus vidas trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, ¿no? Entonces, de por sí ya la situación era totalmente nueva y también nos ha hecho encontrarnos a muchos con emociones nuevas que de repente antes no habíamos experimentado o de repente que no se habían dado cuenta que estaban ahí presentes y ahora han salido a flote, ¿no? Y algo muy presente ahora es el miedo, miedo a contagiarme, miedo a perder a alguien, miedo a que mi familia le pase algo, miedo a que no pueda recuperarme económicamente, a que no vuelva a conseguir un trabajo, ¿no? Miedo a que el país continúe desestabilizado y continúe la tendencia negativa de desarrollo, ¿no? Que es mucho temor por el futuro, ¿no? Ujú. Eh, entonces todo esto genera una sobrecarga definitivamente, ¿no? Es muy difícil, ¿no, Emil? Poder ver esta diapositiva y darse cuenta, Dios mío, tengo angustia, tengo incertidumbre, tengo ansiedad, miedo, estrés, o sea, los seres humanos transitamos por esto, unos más, otros menos, pero se nos ha juntado, como decimos coloquialmente, perro, pericote y gato. Entonces, al juntársenos todas estas emociones, todas estas sensaciones y sentimientos, pues nos damos cuenta que algo probablemente se está desequilibrando en nuestra vida y sin tomar a literal la palabra desequilibrio, ¿no? En este punto, Emil, ¿esto puede ser normal? ¿Puede ser algo regular? ¿Podemos transitar temporalmente con esto? Posible, sí, pero el esfuerzo es bien fuerte. Por eso muchas personas pueden desarrollar depresión o un trastorno de ansiedad. A muchas personas esta sobrecarga las puede sobrepasar, ¿no? Sí es posible construir resiliencia, ¿no? Sí es posible salir adelante, ¿ya? Pero sucede que muchas personas se han sentido sobrecargadas por esta situación, ¿no? Por lo que nos está pasando, ¿no? Imagínense tener recordemos, ¿no? La vida normal que antes teníamos y de repente estar encerrados en cuatro paredes, ¿no? Con mucha angustia de salir. Ya está avanzando bastante bien el proceso de vacunación, pero todavía está la necesidad de usar mascarillas para proteger a aquellas personas que no están vacunadas, ¿no? Pero imagínense, ¿cuántas personas cuando ya estén, la gran mayoría del país ya esté vacunado, cuántas personas van a salir tranquilas a la calle, ¿no? ¿Cuántas O personas van a simplemente dejar, no van a querer, claro, definitivamente no van a querer hacerlo. claro, cuántas personas van a salir sin mascarilla y con tranquilidad? Va a ser un poco raro, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, este miedo es sobrecogedor, puede resultar muy sobrecogedor. Ahora, vamos a ver de qué manera se puede relacionar al miedo al enojo, ¿no? O cómo puede pasarse del miedo al enojo y del enojo a la agresión. Esta cadena es muy importante tenerla presente porque eh, es lo que va a afectar, nos va a afectar a nosotros y va a afectar a nuestras relaciones interpersonales, nuestros vínculos con las personas que más nos importan.
sean personas de nuestra familia, nuestros mejores amigos, conocidos, compañeros de trabajo, ¿no? El temor, el miedo, es una emoción muy natural del ser humano, ¿no? ¿Y cuál es la función? Que las personas tomen precauciones sobre peligros reales, ¿no? Si uno tiene miedo de que lo roben, que es una situación real que puede ocurrir, pues anda con cuidado por la calle, ¿no? De una manera es un factor protector, ¿no? Es una emoción que nos protege. Pero ¿qué Es una emoción pasa? innata, es una Es emoción una emoción primaria innata, y es muy una señal de primaria. alerta. Es la alerta, claro. Es lo que nos va a dar la alerta a nosotros de o huimos o nos defendemos del peligro que hay, ¿no? Entonces, imagínense, pongámonos a pensar en todo esta trayectoria que hemos tenido desde hace un año y medio, con todas estas emociones desagradables, con todo este miedo adentro, y le sumamos toda la información que hemos visto en las noticias, sobre determinados grupos políticos, sobre los candidatos, sobre el grupo que soporta, el grupo de personas que brinda soporte a determinado candidato, a determinados grupos políticos. Entonces, lo que pasa es que ese miedo se va incrementando y ya va surgiendo un enojo de, ¿y ahora qué va a pasar? Yo tengo que defenderme, ¿no? Tengo que evitar que esto empeore de alguna manera. Entonces, poco a poco esta necesidad de defenderse, ¿no? De combatir lo que está pasando externamente, se va como que convirtiendo en un enojo, ¿no? El peligro de esto, el riesgo de esto, bueno, y este paso del miedo al enojo también es muy natural y comprensible, es humano, ¿ya? El riesgo aquí es que se pase del enojo a la agresión, y ese es el problema. Muchos de nosotros hemos visto en redes sociales o de repente las personas que están aquí presentes por ahí han tenido alguna discusión con otra persona o han visto cómo discuten otras personas por política o por las vacunas o porque no se cuida bien, ¿no? Por el coronavirus, ¿no? Para evitar contagiarse. Entonces, eh, el riesgo es que en esas discusiones, que no está mal, no está mal discutir, no está mal intercambiar opiniones. El peligro es llegar a la agresión y a una agresión sin pensar en las consecuencias, en cómo va a afectar eso a nosotros mismos y a las otras personas con las que nos rodeamos, ¿no? Entonces, producto del miedo y el enojo, y la persona que desea, que tiene mucho temor de perder lo que tiene, que tiene temor sobre lo que vaya a pasar después, saca todo lo que tiene adentro, ¿no? Sus armas, por decirlo así, para defender. Y dentro de esas armas, por decirlo de alguna manera, esas defensas, pueden salir prejuicios, ¿no? Pueden salir actitudes discriminatorias, pueden salir insultos, ¿no? Pueden salir una valoración muy negativa del otro, ¿no? Y llegar a esta agresión puede llegar a romper vínculos, ¿no? Sale O a nuestro ser dañarlos mucho. inconsciente, nuestro Sale ser todo el automático, inconsciente, exacto. que tú no Sale sabías de todo el repente temor. qué cosas sentías, qué cosas pensabas, porque tomabas tu tiempo para regular siempre tus pensamientos, tus emociones, y de pronto en una crisis de enojo o agresión, te sale y las consecuencias, Emily, tú lo has dicho muy puntualmente, son muchas veces crudas, son nefastas y no siempre se pueden revertir las consecuencias. Exacto. Una vez, recordemos, ¿no? El insulto, la agresión, deja secuelas, ¿no? Uno puede pedir perdón, puede pedir disculpas, pero la relación no va a ser igual, a menos que haya una voluntad de ambas partes de curar, de reparar ese daño, ¿no? Pero ¿qué sucede? Salen los prejuicios, ¿no? Como decía, ¿no? ¿Qué persona no tiene prejuicios, ¿no? ¿Qué persona no tiene temores? ¿Qué persona no tiene algo que cuidar en su vida, ¿no? Entonces, más esta tendencia de, lo sabemos, ¿no? Y la información, un poco los medios de comunicación que tienden a presentar la información de una manera que nos puede asustar más
que nos puede enojar más, entonces es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo. Entonces, aquí el punto sería reconocer en qué etapa se encuentra cada uno para poder cuidar, para poder cuidarnos, ¿no? Y para poder cuidar a las personas que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque las necesitamos. No sabemos cómo va a ir el país de aquí en adelante, no sabemos, ¿no? Pero sí podemos saber con quiénes vamos a contar para apoyarnos. Y necesitamos a las demás personas y las demás personas nos van a necesitar de una u otra manera. Para el apoyo moral, para el apoyo afectivo, para la compañía, ¿no? Para el hombro, dar el hombro en el momento de mayor dificultad. Vamos a pasar a la Ujú. siguiente diapositiva. Sí. Y por esto es importante cuidarnos a nosotros y cuidar nuestros vínculos, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Hay personas más reservadas, más introvertidas, ¿no? Que de repente necesitan un poco menos el contacto social, pero igual, no es que van a estar, no es que esperen estar solas todo el tiempo de su vida, necesitan cierto contacto también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos y cuidar nuestros vínculos? Primero hay que prestar atención a aquello que nos genera temor y aquello que impulsa y exacerba el temor que ya tenemos, ¿no? El temor o el enojo. Las noticias, algo que recomiendo y que se recomienda en general es bajar al mínimo el consumo de noticias, que no significa mantenerse aislados de la realidad, ¿no? Sino que significa controlar la información que se recibe, porque podemos encontrar de todo, ¿no? Hay cadenas que se difunden por WhatsApp, hay información que se difunden en las redes sociales que no siempre son noticias verdaderas, por un lado, ¿no? Entonces, algo que pueden tomar, que pueden aplicar es que darse cuenta, si una noticia los asusta mucho, lo primero que hacen, en vez de compartirla, es verificar si es cierta, ¿no? Y de fuentes confiables, de fuentes oficiales, ¿sí? Contrastar, eso es muy importante, por un lado. Por otro lado, disminuir lo más que se puede el consumo de noticias, ¿ya? Noticias de política, noticias de fallecimientos por coronavirus, noticias de corrupción. Tenemos que darnos un espacio, tenemos que liberarnos, ¿no? Y buscar algunas actividades que nos puedan dar cierto relajo dentro de lo posible, ¿no? Un relajo, un alivio, ¿sí? Eh, de otro lado, hay que validar nuestro miedo y nuestras emociones, ¿no? Es, es darnos cuenta que hay ese miedo que sí, efectivamente, uno no se está sintiendo bien. Y eso es muy humano. Y eso también ayuda a construir resiliencia. La resiliencia es esta habilidad para sobreponerse a las dificultades y a las situaciones duras como las que estamos viviendo, ¿ya? A las pérdidas, a los problemas, ¿ok? Entonces, si podemos reconocer cómo nos estamos sintiendo y podemos aceptar que lo estamos pasando mal, es como que tener compasión por nosotros mismos, darnos un abrazo y decir, sí, pues no estamos bien, no estoy bien, es un paso para poder empezar a cuidarnos, a cuidar a los demás, a cuidar nuestros vínculos. Decir, sí, sí, tengo miedo, es verdad. Y una vez Tú sabes, logrados, sí, Emil, que cada vez escucho más que las personas son más conscientes de que validar el temor, el miedo, es saludable. No sé si en algún momento te has encontrado con personas que parecen pues robots, ¿no? Que no les afecta ni una, ni otra, ni otra, ni otra cosa, y otras tal vez sí están más conectadas con sus emociones o en todo caso son más expresivos y validan ujú, definitivamente con mayor sinceridad sus emociones, ¿no? ujú, Pero pues el típico o la típica Robocop que no les pasa nada, que no sienten nada, que son súper fuertes, cada vez lo veo menos, ujú, porque gracias a Dios y gracias a todos estos espacios de salud mental, de bienestar integral, nos estamos dando cuenta que validar nuestras emociones, que pensar en nosotros mismos para que a partir de esto pensemos en los demás
y validemos también las emociones de los demás, es sumamente saludable. Ujú. Sí, es sumamente saludable porque validar el miedo y validar las emociones nos ayudan a procesar las dificultades, ¿no? Nos ayuda a procesar la pérdida, ¿no? La pérdida de un ser querido. Y yo pienso mucho en las personas que han perdido a alguien, que han perdido a alguien porque se ha muerto de coronavirus, ¿no? Y no se han conectado con su dolor, porque temen conectarse con su dolor, pero es tan importante sentirlo y acogerlo, porque eso va a ayudar a las personas a salir adelante después y a procesar esta pérdida y a adaptarse a la pérdida, ¿sí? Vivir su Cuando una proceso de persona... duelo, ¿no? Llevar las 5 Exacto. etapas que en algún momento ya en el primer encuentro lo hemos mostrado y Ujú. que probablemente lo vamos a también, ahora que estamos tocando este tema, lo vamos a otra vez colocar en las redes sociales y en la página web para que tengan claro cuáles son los 5 pasos dentro del proceso de afrontar su duelo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y cuando uno no se conecta con sus emociones, no valida las emociones, no valida el miedo, es más difícil adaptarse, es más difícil regularse. Y una vez que se haya validado, hayamos reconocido las emociones, una alternativa para cuidarse es hacer un plan. ¿Ok? La situación no está bien, ¿no? No se sabe cuándo va a mejorar, si es que va a mejorar. De repente la pandemia sí mejora porque está todo el proceso de vacunación. De repente la situación del país no mejora, entonces hay que hacer un plan, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Ver con qué recursos cuentan las personas. Recursos me refiero a personales, habilidades, cuáles son sus alternativas, qué cosas puede hacer y de qué manera las puede hacer, con quién puede contar, a quién puede recurrir o a dónde puede recurrir para ayudarse a salir adelante y superar las dificultades. Vamos a la siguiente. Bien. Y finalmente, ¿cómo cuidar nuestros vínculos? Eh, bueno, empezamos por uno mismo, ¿no? Uno empieza por uno mismo cuidándose a sí mismo y una vez que pueda tener mayor tranquilidad, mayor claridad o mayor perspectiva de qué va a ser, a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, ¿no? Es posible pasar a pensar en cómo cuidar los vínculos. Y una sugerencia que puede parecer muy obvia, pero que muchas veces no lo es evitar hablar de política, ¿no? Yo sé que eh, yo he leído por ahí, se comenta que una persona que tiene pasión definitivamente es política, ¿no? La política es muy propia del ser humano porque el ser humano es apasionado, ¿no? Pero es importante reconocer en qué momentos y con quién es mejor hablar o no hablar de política, ¿ya? Eh, o Sobre con... todo con personas, Emil, me imagino que opinas igual, que son más flexibles, ¿no? Pero, o sea, cada uno puede tener su ideología política, su candidato, su candidata, sus candidatos. eh, pero si tú sabes que eres muy recalcitrante, muy rígido en tus pensamientos y que prefieres relacionarte con personas de tu misma ideología política, entonces trata de no tocar este tema que te cuesta tanto Ujú, flexibilizar, ¿no? Y si no llegas a ese punto, pues hablar de política de una manera muy light, ¿no? Porque en ujú, verdad nadie sabe lo que va a pasar. ujú, exacto, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y nadie, y no, al punto al que llegamos, no había ningún candidato bueno, ¿no? Entonces, era elegir entre dos males que ninguno era mejor que el otro, ¿no? Entonces, evitar hablar de política, para comenzar, o saber identificar con quién es mejor hablar y con quién no, ¿no? Otro punto para cuidar nuestros vínculos es reconocer la importancia que tiene la otra persona para nosotros en nuestras vidas y el valor que le damos a los rasgos de esta persona que han hecho que sea muy cercana a nosotros, ¿no? Por un lado, la familia. La familia
mal que bien, siempre va a estar ahí. La familia va a estar al costado, ¿no? Y va a ser una red de soporte importante. Las amistades que perduran, ¿no? Tienen un valor muy nutritivo, muy enriquecedor para las personas, ¿no? Entonces, hay que pensar en esa importancia y en el valor que le damos a esas personas para pensar, ¿no? Porque realmente vale la pena discutir, realmente vale la pena intentar que piense como yo, o realmente vale la pena continuarle la discusión que me está resultando desagradable, ¿no? Entonces, probablemente la respuesta va a ser no, no vale la pena. Entonces mejor me guardo y busco otro momento para conversar con esa persona. Y controlar el También, impulso, ¿no? Porque de repente exacto. tú racionalmente puedes no querer hablar más si es que ya sabes que estás transitando por un camino medio empedrado, pero a veces el impulso gana al ser humano. Entonces, Ujú. ¿para qué transitar, repito, por caminos empedrados si tú sabes que el impulso te puede ganar y mejor es importante eh, marcar tu línea de los tres el gallo y decir, bueno, hasta acá nomás voy Ujú. y hacerlo esto una forma habitual de conducta? Ujú. Exacto, y ahí radica la importancia de la validación de las propias emociones. Entonces uno ya sabe cómo se está sintiendo con estas situaciones y se acepta. Entonces, una vez que se acepta eso, es posible aceptar que definitivamente no está dispuesto a continuar con una discusión que no le hace sentir bien y que no les va a llevar a ningún lado, ¿no? Tomar la iniciativa de no continuar. Luego, mantener una mente abierta, aceptar, considerar que no todas las personas piensan igual que uno y que no todas las personas tienen los mismos valores que uno, ¿no? Sí, hay personas que van a priorizar el bienestar económico que el bienestar no sé, familiar, no sé, diferentes valores. Van a priorizar eh, su salud mental sobre el valor económico o de repente el económico sobre la salud mental. Bueno, cada persona es diferente, pero no por sus valores, no necesariamente por tener los mismos valores es que están cerca de nosotros, sino porque nos aportan riqueza en nuestros aspectos de nuestras vidas. También es importante validar el miedo y las emociones de la otra persona. Entonces, uno valida el miedo y las emociones de la otra persona y también ayuda a bajar toda esa intensidad, ¿no? La intensidad del acaloramiento del momento, ¿no? Y también ayuda a comprender, ok, esta persona está así porque de repente le preocupa tal, tal, tal y tal cosa. Entonces, mejor voy por otro lado, mejor me acerco de otra manera o mejor guardo distancia un tiempito, ¿no? Y aquí está también muy importante la comunicación asertiva, sobre todo, saber decir, bueno, no estoy dispuesto a continuar con esta conversación, yo te quiero mucho, prefiero no discutir, ¿no? O mira, me parece importante que mejor hablemos de otra cosa, porque para mí ese tema es muy espinoso, no me agrada. O mira, ¿sabes qué? Yo sé que nos vamos a terminar peleando y no nos conviene, la verdad, y mejor paramos acá. Ese tipo de comunicación, ¿no? Y buscar, de un lado, ¿no? Para poner un límite, y de otro lado, buscar la comunicación para mantener la relación, para ayudarnos a construir resiliencia, sentir el soporte de la otra persona, encontrar, compartir cosas triviales también, ¿no? Que a uno le ayuda a distraer la mente y le ayuda a relajarse, que es lo que se necesita mucho en una situación como esta que tenemos. Ujú. Entendemos que la pandemia va a continuar, por más que estamos vacunados muchos de nosotros y que otros todavía están en ese proceso ya cercano, pero también es importante pensar en la salud mental y si la distracción en espacios abiertos, donde puedes generar tu burbuja sin que tengas que relacionarte con otras personas que no son parte de tu propio núcleo, es importante que lo tomen en cuenta. Salir, entretenerse, dejar de lado, pues, la rutina y los momentos que pueden agobiarte van a enriquecer muchísimo, como dijo Emil hace un momento. El punto uno de los propósitos de este encuentro es justamente que ustedes puedan recomponer estos vínculos porque definitivamente, si bien es cierto, nosotros somos seres sociales, los seres humanos,
pero estar confinados y estar encerrados en muchas casas pueden ser muy grandes, muy lindas, de muchos pisos, pero otros son departamentos. Si nos vamos al otro lado, pueden ser departamentos muy pequeños, donde en O realidad, habitación. o habitaciones inclusive, donde están una pareja y donde los dos tienen que trabajar, los dos tienen que hablar y no se quieren pues perjudicar, pero más de un año es muy complicado y creo que todos en ese espacio entendemos. En este punto, Emil, no sé si quieres hacer un pequeño cierre antes de entrar al foro de preguntas y consultas. Ya nos han estado pasando unas preguntas muy interesantes. Los invito a que sigan escribiendo en el chat, mientras que Emil nos hace este cierre global de cómo cuidar nuestros vínculos en tiempos difíciles. Yo creo que un punto clave, dos puntos claves, son la validación de nuestras emociones y las emociones de la otra persona, ¿no? Y el otro es pensar en los puntos que los unen, que nos unen, antes de pensar en los puntos de desacuerdo o que distancian, ¿no? Entonces, eh, independientemente de si la otra persona piensa igual que uno o hace cosas que no nos parecen, ¿no? Creo que ahí estaría la clave. Y si hay alguna persona que se siente con mucha sobrecarga, que de repente le ha pasado, que ha discutido o que ha reaccionado mal o que ha llegado a la agresión, pues, y no sabe qué hacer, pues siempre está la posibilidad de pedir ayuda. Ujú. De pedir ayuda de repente a una persona objetiva. Yo siempre tengo la idea, Emil, que, que, que quien nos dice lo que queremos escuchar no necesariamente está en el lindero de la objetividad, Claro. ¿no? Es lindo que nos diga lo que queremos escuchar, pero también tenemos que ser sumamente objetivos y a veces la objetividad no necesariamente nos acompaña. Y nos guste o no nos guste, tal vez es lo opuesto o algo diferente. O sea, teníamos razón, pero no tanto, y este es el camino y es bueno relacionarnos con personas que sean objetivas y que nos digan, creo que ese, si es un amigo, en verdad será el mejor amigo, si es un familiar, será un gran familiar. Y si debemos trabajar más con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestras experiencias pasadas, para que nuestras experiencias presentes y futuras se fortalezcan mucho más aún, es importante pedir ayuda a un profesional de la salud. Todos pasamos en algún momento por alguna etapa complicada. Y si un profesional de la salud, eh, como en armonía, bienestar integral y psicología, nos puede ayudar. Hay diferentes tipos de especialistas en psicoterapia, en yoga y en nutrición, y podemos ser una alternativa. Vamos a las preguntas. Emil, acá nos ha hecho una pregunta muy interesante, Marco Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo manejar los vínculos con familiares que se alejan por voluntad propia o sin razón aparente? Ujú. Eh, bueno, hay que ver aquí unas cosas, ¿no? Eh, Hay que reconocer que nosotros, que otras personas no necesariamente se van a comportar como nosotros desearíamos o esperaríamos, ¿no? Si aquí hay una preocupación por saber qué ha pasado con la otra persona que se ha alejado, pues podría haber un intento de acercamiento preguntando, oye, mira, he notado que ha pasado esto, si ha pasado algo, ¿no? Y si hay mucha resistencia de la otra persona, pues darle su tiempo, porque más no se puede hacer. Podemos hacer cosas con nosotros mismos, pero no podemos hacer mucho con las demás personas más que intentar cuidar el vínculo de una manera saludable, ¿no? Y de mantener una comunicación en la medida que la otra persona lo permita. Ujú. Y es importante darle su espacio, ¿no? O sea, Exacto. el tiempo adecuado, su espacio, porque tal vez cuando él o ella se sienta más tranquilo, haya pasado lo que tenga que pasar, probablemente regrese, ¿no? Y si no, también puedes intentarlo después de un tiempo. Ujú. César nos dice que se oye mucho de resiliencia, pero ¿cuál sería el ABC de la vida en la vida diaria? ¿Cómo sobreponerse a la depresión y por dónde empezar, Emil? Ujú. Gracias, César, por tu pregunta. Aquí
La respuesta es que no hay una ABC, no hay una fórmula, ¿no? Cada persona es un mundo totalmente diferente y justamente por eso es que no hay una fórmula, ¿ya? Hay algunos factores, hay algunas cosas que las personas pueden hacer para construir esta resiliencia, esta habilidad para sobreponerse a las situaciones difíciles, pero no necesariamente es un camino fácil, ¿ya? Eh, entonces, a muchas personas que no les resulta fácil, sería cuestión de tener ayuda de otros, ¿no? Puede buscar una ayuda profesional, porque también implica mucha exploración propia para poder identificar qué cosas arrastra una persona, qué cosas puede mejorar, qué cosas puede reparar en sí mismas y con qué recursos positivos cuenta para salir adelante para utilizarlos, ¿no? Entonces, la construcción de resiliencia es un proceso muy personal. ¿Y cómo sobreponerse a la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad, ¿no? Y como tal, necesita ayuda especializada. Para la depresión tampoco hay fórmulas, también es un proceso personal, ¿no? Es un proceso personal que implica también un esfuerzo, ¿no? Implica una concentración, implica un trabajo, ¿no? Probablemente algunas personas necesiten hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Psiquiátrico, psicológico, ¿no? ¿Y por dónde empezar para sobreponerse a la depresión? Pues primero aceptar que uno no está bien y reconocerse y, y decir, abrazarse a uno mismo, ¿no? Acogerse, tener esa compasión, y con compasión no me refiero a sentir pena por uno mismo, ¿no? Sino a decir, sí, pues lo estoy pasando mal y de repente necesito ayuda para poder salir de esto que ya no sé cómo manejar. Ujú. Vamos a poner un ejemplo, Emil. Cuando uno necesita dinero, porque de repente no llegó hasta fin de mes, tuvo unos gastos inesperados, ¿cuáles son las soluciones que puedes hacer? ¿Pides un préstamo a algún familiar? ¿Pides un préstamo al banco? ¿Alguna financiera? ¿Vendes algo? ¿Empeñas algo? O sea, tienes diversos canales de solución, ¿no? Ahora más que las financieras están teniendo por la pandemia más flexibilidad. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos algún problema emocional, alguna situación de nuestra salud mental que debemos eh, poner claro, poner en la mesa, como se dice, que debemos asistir a un especialista que nos pueda ayudar. Así como en el ejemplo que acabo de poner, cuando no tenemos un dinero porque no llegamos hasta fin de mes por alguna situación inesperada y tomamos las medidas acordes a la situación, pues también tiene que ser con nuestra salud mental, con nuestra salud en general. Y es por esa razón eh, que la siguiente pregunta tiene mucho que ver en esto. Mira, entiendo el enojo, Emil, pero que algunas personas se pongan tan agresivas es difícil de entender. Hay gente más propensa a la discusión y el enfrentamiento. Así es, hay personas justo en esta diversidad, ¿no? En estas diferencias entre personas, pues sí, hay a quienes se les hace más difícil controlar los impulsos, controlar las emociones intensas, ¿no? Que tienen estas dificultades, ¿no? Y si son conscientes, pueden trabajar para aprender a regularse, para poder manejarse bien con las demás personas, ¿no? Las que valora. Sí, hay personas más proclives, alguna dificultad pueden tener mucha sobrecarga, puede ser un factor de personalidad, puede ser algo que pasa en esa persona y bueno, que sería importante que lo trabaje, ¿no? Que lo vea. Ujú. Te agradezco muchísimo, Emil, por tu participación. Nos ha quedado muy claro de cómo cuidarnos y cómo cuidar nuestros vínculos. Les los invitamos a que puedan seguirnos a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Vamos a poner un extracto de este encuentro tan enriquecedor en todas nuestras plataformas. Siempre ponemos uno que otro extracto para que ustedes puedan seguir todo este proceso emocional que pues
en la actualidad nos acompaña, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, y es importante tomarlo en cuenta. Síganos para los siguientes encuentros. Estamos organizando uno para fin de cada mes y los temas los van a poder saber en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Emil. Gracias a ti y gracias a todos los que han estado presentes.